Nuestro invitado, el presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, Ivo Rosero, a quien estamos saludando. ¿Cómo le va? Qué gusto enorme, Alberto Quintana. ¿Cómo amanece? Buen día. Muy buenos días, Alberto. Un saludo a su distinguida audiencia por su intermedio. Muchísimas gracias. Estos días se ha vuelto a retomar desde el Ejecutivo y ha sido el propio presidente de la República quien ha mencionado, ¿no?, la necesidad de ir revisando los temas vinculados, relacionados pues a la aplicación de los subsidios en lo que tiene que ver con la comercialización de los carburantes acá en nuestro país. Básicamente de lo que se ha dicho, qué tipo de lectura van sacando desde la arista de los distribuidores de los combustibles. Bueno, en efecto, hace 15 días se emite el decreto 254 por parte del presidente de la República, en el que se define la creación de un comité que defina políticas de estabilización energética y control de precios de los combustibles, ¿no? Y habla de una serie de cosas adicionales. Entonces, nosotros lo primero que se nos vino a la mente es qué precios van a controlar si los combustibles están congelados. Entonces, a nuestro criterio, lo que faltó especificar desde un inicio en el decreto es primero que se iban a eliminar los subsidios de los combustibles, no se habla nada al respecto, y que necesariamente debería esto ir acompañado de la focalización. Esa ha sido nuestra recomendación. Este comité tenía 5 días hábiles, o 5 días, no se especificó si eran hábiles o calendario, para presentar un plan, ¿no?, al respecto. Esos 5 días obviamente ya se cumplieron, pero todavía no se ha difundido ni se conoce nada respecto al plan que tenía que elaborar este comité, conformado por las principales carteras de Estado: Ministerio de Finanzas, Ministerio de Energía, Ministerio de Obras Públicas, de la Producción y sectores sociales. Bien, entonces, con todos estos antecedentes, hay algunos temas que quedaban pues un poco en el aire, ¿no? El presidente, si bien hizo un par de declaraciones de ayer, que son bastante alineadas con lo que ya había dicho en febrero, ¿no? Recordemos que nosotros en enero, como Cámara, ya habíamos anunciado y en ruedas de prensa que a nuestro criterio enero era un momento perfecto para iniciar la eliminación de los subsidios de los combustibles, ya que el diferencial de precios entre combustible extra, subsidiado y no subsidiado, era solamente 25 centavos por galón y la Eco 85 eran 30 centavos. Pero con algunos considerandos. El primero, que necesariamente esto debía ser un ajuste gradual, es decir, que aplicar el gradualismo, y nosotros manifestábamos que podría ser una buena idea, a nuestro criterio, aplicar 10 centavos por galón cada mes, como ya se lo hizo anteriormente en la época de Lenín Moreno, ¿no?, durante casi un año e inicios del gobierno de Guillermo Lasso, que solamente se debería topar las gasolinas porque en el caso contrario sí había riesgo de un estallido social. El siguiente considerando era que se utilicen bandas justamente para prevenir cualquier embate externo del precio del WTI, ¿no?, ya que las bandas tienen un techo máximo y un techo mínimo para el combustible, y esto generaba una forma de amortiguar cualquier embate que se diera en el precio del WTI, al menos durante el tiempo, ¿no?, que permite normalizar una curva en base al uso de bandas. Y el tercer considerando, pues que esto debía ser necesariamente acompañado de la focalización para evitar que se vean afectados los sectores más vulnerables. Esto fue en enero. En febrero el presidente hizo unas declaraciones bastante alineadas a lo que nosotros planteábamos. No sé si fue coincidencia o recogió nuestros criterios,
y lo volvió a decir pues en estos últimos días, mientras estaba en Italia, ¿no? Pero recordemos que el decreto es sumamente amplio en el sentido de que habla de los combustibles. Combustibles también son el gas y también son el diésel. Entonces, esta deja abiertas las puertas para cualquier acción futura, ¿no? Ese es nuestro análisis. Nosotros sí enfatizamos, y lo hemos hecho todo el tiempo de manera pública en distintos medios, que nuestra situación es bastante compleja, ¿no? Que se nos invite a participar. Nosotros tenemos propuestas importantes que incluso le generarían al Estado hasta $100 millones. Nosotros vamos 21 años con el margen congelado en centavos. Eso es una distorsión terrible. Nadie aguanta 21 años con un margen congelado en centavos, es decir, no es un porcentaje sobre el precio de venta como cualquier producto en el planeta, no solamente en el país. Entonces, 21 años en los que ha habido una inflación acumulada sobre el 65%, pues somos el único sector que tiene lamentablemente esta distorsión y tiene que hacerse algo, ya que más de la mitad, 600 estaciones de las 1.200 están trabajando bajo el punto de equilibrio o muy cerca del borde del punto de equilibrio, ¿no? Ahora, pensamos cuando ustedes hacen el análisis, básicamente, ¿a qué atribuyen el hecho de que no haya las precisiones? Porque es cierto, o sea, dos cosas que llaman la atención. La primera, ¿no? A mí sí enseguida me saltó que cuando se armó esta estructura y se delegó pues a los titulares de varios de los ministerios pues esta responsabilidad de en corto tiempo presentar al Ejecutivo ese informe, ¿no? Para a partir de aquello tomar decisiones. Me llamó la atención que era corto el plazo, primero. Y segundo, haciendo el seguimiento, que vemos que no se cumplió porque no se ha hecho público, pues no conocemos los ecuatorianos cuáles son las bases de ese informe, ¿no? Y que no haya precisión en cuanto a las generalidades con las que se habla, ¿no? Porque es cierto, combustibles son también pues el diésel y el GLP, el gas licuado de petróleo, pues no, que utilizan pues las amas de casa justamente. Entonces, ¿a qué atribuyen ustedes aquello? Bueno, son dos preguntas, digamos. La primera, el plazo corto no nos llama la atención, porque de hecho nosotros pensamos que esto ya estuvo más que analizado, más que definido desde hace bastante tiempo. Creemos que los 5 días hábiles eran más que todo una formalidad. Recordemos que la focalización se viene hablando desde hace varios años. Incluso nosotros hemos sido bastante críticos de la manera como estaba conceptualizada la focalización cuando se pensaba utilizar un software y dimos varias razones nosotros técnicas de cómo y por qué iba a fracasar ese concepto, ¿no? Al hablar de un software de focalización, primero, las estaciones de servicio, la mitad no tienen sistemas de facturación automática, requisito indispensable para poner cualquier software de focalización. La mitad de estaciones no lo tienen. El segundo problema era la conectividad. Se necesita un internet de alta velocidad en todo el país, ¿no? Ya que las transacciones de los focalizados tienen que validarse en nanosegundos para que se pueda procesar la transacción con varias bases de datos al mismo tiempo, la ANT, el SRI, las ARC, etcétera, ¿no? Eso no se iba a dar. Alguna de esas validaciones no iba a darse justamente por la mala conectividad que tenemos. Había un problema también del tiempo de implementación. Esto tomaría 1 o 2 años con unos costos astronómicos para este software y obviamente el mantenimiento que tendríamos que nosotros pagar, y un problema financiero, ya que se nos pretendía vender combustible caro, es decir, sin subsidio para venderlo barato o con subsidio, y tarde o malo nunca nos devolverían el diferencial. Esto hubiera ocasionado que en cuestión de 3 o 4 días haya quiebras masivas de las estaciones de servicio. Entonces, con todos estos considerandos nuevamente, recordemos que la ministra
la ex ministra Robo ya anunció por ahí, finales de febrero, inicios de marzo, ¿no?, que ya en abril definitivamente empezaría la prueba piloto en la frontera con el software de focalización. Pese a que nosotros habíamos hecho todo el tiempo, desde hace más de un año, declaraciones en el sentido de que así esto iba a fracasar, pero nosotros ya dábamos propuestas a cero costo para el estado de aplicación inmediata, ¿no?, para que tenga éxito la focalización. Entonces, parece que finalmente nos escucharon. Nosotros hemos puesto decenas de cartas desde el día que asumió la presidencia el presidente Noboa, tanto a él, al ministro de Finanzas, a la ministra de Energía en su momento y al director de la DARC, para que escuchen nuestras propuestas. Hay un trabajo largo y muy minucioso que ya se había hecho en el gobierno anterior, con muchos avances, ya listas, estas propuestas listas para una definición presidencial que no la tomó Guillermo Lasso. Ya creo que los 2 últimos meses no le interesaba tomar decisiones importantes al expresidente Lasso, pero ese trabajo está hecho, ese análisis está hecho. Entonces, realmente nosotros, con todos estos análisis, sí pensamos que quien puede tomar una definición, quien puede salvar al sector que está en una grave crisis, es el presidente Noboa, pero tiene que escucharnos. Entonces, decía que hace un mes y medio, después de tantas cartas, nos atendió un viceministro de hidrocarburos, el viceministro Silvio Torres, el ex viceministro, y nos dijo una cosa oficial. La única cosa oficial que nos dijo es que ya no se utilizaría un software de focalización. Entonces se escuchó nuestro clamor, ¿no? Pero ahora nos hemos vuelto a quedar en el limbo porque ya no está, el viceministro salió junto con la ex ministra Arrobo y nosotros no hemos sido atendidos. Y creemos que es importantísimo, somos los principales actores, ¿no?, en la comercialización del producto estatal combustibles. Y nuevamente no se nos invita, tenemos propuestas, queremos que este decreto 254 sea un éxito, pero que se nos escuche, que no haga como muchos gobiernos, ¿no?, han hecho una fiesta en casa ajena, ¿sí? ¿Quién vende el combustible? Nosotros. ¿Quién conoce al consumidor? Nosotros. ¿Quién conoce toda la operatividad y las capacidades de nuestra infraestructura? Somos nosotros. Entonces, sí hacemos un llamado a que se nos escuche. Nuestras propuestas son bastante aplicables, beneficiosas para el gobierno, para el consumidor y también para los distribuidores. Claro. ¿No? Pero eso no ha ocurrido. Sí, y ahí, ¿no? Ahí saltan tantas interrogantes, ¿no? Porque precisamente el hecho de que no haya continuidad, el cambio tan seguido de los funcionarios, alguien se está empapando ya de los temas, pero deja las funciones por A, B, Z motivo, ¿no? Y por otro lado, también este es un país en el cual vivimos de proceso electoral en proceso electoral. Ya estamos hablando de los comicios presidenciales del 2025 y nos preocupa que temas tan medulares, tan de fondo, no sean relegados, porque viene el cálculo político y habrá quienes digan, ese tema, presidente, no lo toques. ¿Quieres buscar la reelección? No toques este tema todavía, que es demasiado sensible y puede traer tantas repercusiones. Entonces, a veces como que esto de vivir de proceso electoral en proceso electoral, pues, y de elecciones presidenciales en elecciones presidenciales, hace que no tomemos las decisiones de fondo y que vivamos postergando justamente, pues, la adopción de medidas de fondo. ¿Qué líneas de acción tienen, pues, delineada ustedes, pues, para estos días en aras de hacer escuchar a su voz, Ivo? Bueno, nosotros realmente no es la primera vez que vivimos esto. Nosotros hemos sido olvidados, hemos sido ignorados por todos los gobiernos de turno, ¿no? Nuestra situación está así desde el año 2003 y se ha ido deteriorando, obviamente, por los procesos inflacionarios de estos últimos 21 años. Nosotros confiamos en que las declaraciones que está haciendo el presidente Noboa, aunque no ha topado nuestro sector, no ha mencionado nada respecto a lo nuestro, pues confiamos todavía, ¿no?, en que se tome una acción
en cuanto a lo nuestro, por lo menos en el combustible gasolina. Pensamos que con los criterios que ha mantenido el presidente Noboa, sí va a aplicar el gradualismo, que eso es algo muy necesario para que no haya una protesta, no haya un rechazo por parte de la ciudadanía, ¿no? Sí es importante mencionar que debemos recordar que los únicos países que tenemos subsidio en América somos Venezuela y Ecuador. Incluso países con un corte totalmente socialista como México, Perú, Brasil, Colombia, no tienen subsidio a los combustibles, ¿no? Entonces, algo estamos haciendo mal. En Perú, por ejemplo, a pesar de tener un corte totalmente socialista, la gasolina cuesta sobre los $3.20, $3.40, y tienen un sueldo básico de 240, $250, igual Colombia. Para referencia de la ciudadanía, nosotros, nuestro sector, ganamos como 16 centavos por galón en las gasolinas, a compartir con la comercializadora y el transportista. En Colombia, ese mismo margen es de 33 a 35 centavos de dólar, ¿no? Convirtiendo pesos a dólares, y en el Perú es de 28 centavos por galón, es decir, el doble de ingresos, pero tenemos, nosotros tenemos la mitad de ingresos que estos países, obviamente ellos tienen el doble, y tenemos un agravante, pues nuestro sueldo básico es $466 para un islero, y allá es la mitad. En resumen, tenemos la mitad de ingresos y el doble de gastos. A vista y paciencia de las autoridades. ¿Qué acciones tendríamos nosotros? Pues, al momento estamos a la expectativa de que salgan los anuncios respecto a este comité interinstitucional, cuáles son los pasos a seguir. Pensamos que en un momento dado esto tiene que llegar a la liberalización de precios, como es el resto del mundo, el resto de América, ¿no? Que son las fuerzas del mercado las que definen cuál es el precio y le permita al consumidor elegir su mejor estación de servicio, ¿no? Por calidad de servicio, por precio, etcétera. Como es en la gasolina súper, ¿no? El único producto que está liberalizado es la gasolina súper, pero esta solamente tiene una participación del 2%. O sea, es insignificante la participación de la súper en el mix de producto. Estas son cosas que debe conocer el presidente, debe conocer el ministro. Nosotros estamos sorprendidos porque, como bien dijo usted, Alberto, las personas sí son cambiantes, ¿no? En los procesos políticos, pero los técnicos que analizaron esta situación junto con un funcionario del Banco Mundial, el año anterior, en marzo, ya tenían un estudio que tomó varios meses aplicando una metodología del costo promedio ponderado de capital, el WACC, Weighted Average Cost of Capital. Esto ya definió ellos, estos mismos equipos del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Energía, que lo mínimo que debería ajustarse a nuestro sector, ¿no? que estaba ya tan grave, incluso desde hace 4 años, eran 6 centavos por galón. Recordemos que en octubre del 2019 se nos dieron 5 centavos por galón, ¿no? Después también de años de estudios. ¿Y qué pasó? Eso duró 10 días por el levantamiento indígena, porque hicieron una medida de shock. Subieron de golpe de $1.48 a $2.45, por ejemplo, las gasolinas, y obviamente no aguantó. Nosotros recomendamos que no se haga eso, que se aplique gradualismo. No nos escucharon. ¿Y qué pasó? Casi se cae el gobierno. Tuvieron que dar reversa, derogar ese decreto, y después empezaron a hacer gradualismo. Entonces, con estos estudios que ya estaban listos desde el año anterior, a ellos incluso les salió 1 centavo más, 6 centavos, ¿no? Y todos los estudios que nosotros hicimos, pues son los mismos funcionarios, Alberto, porque ellos no han cambiado. Son los mismos funcionarios, los mismos equipos técnicos del Ministerio de Energía y del Ministerio de Finanzas, que ya hicieron estos estudios. Están hoy mismo los mismos equipos. Claro. ¿No? Pero es increíble, por ejemplo, escuchamos que ni siquiera el ministro de Energía, el ministro Luque, que ha hecho una muy buena labor, ¿no? Estos últimos
meses, él no estaba enterado de que nosotros teníamos nuestro margen congelado en centavos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no se transmite esa información desde los mandos medios al nuevo ministro? Entonces, no entendemos. De ahí la importancia que se nos escuche, ¿no? Para poder llegar a una solución rápida. Pensamos que de todos los gobernantes que han pasado desde el 2003 hasta ahora, el único, ¿no?, que verdaderamente puede hacer algo por nuestro sector, ¿no?, que está tan gravemente afectado, es el presidente Noboa. Tenemos todavía esa confianza nosotros y por eso es importante que se nos escuche en este comité interinstitucional. Hemos puesto cartas, ¿no?, al respecto para que nos atiendan en ese comité y nos atienda el ministro, no delegados, el ministro de Energía y el ministro de Finanzas, no sus delegados. Claro, tiene que fluir la información porque como usted dice, precisamente hay funcionarios, ¿no?, técnicos de carrera, es decir, ellos están pues, más allá de que cambian los ministros, los subsecretarios, los directores regionales, pues están precisamente estos funcionarios que son técnicos de carrera que conocen de las temáticas. Lo importante es que la información fluya, ¿no? Que quienes tienen pues ese poder de tomar las decisiones escuchen pues a esos técnicos pues y que no se pierda tiempo, porque aquí se trata de que si ya se ha hecho un levantamiento de información, no, lo que habría que hacer es actualizar algunos aspectos y listo, ya para ir tomando decisiones. Porque esto ocurre pues en torno al tema de la comercialización de los carburantes, como ocurre también en otros aspectos del diario vivir. Y esto lo que va generando es que se vaya trastocando la toma de decisiones, que no debe de pasar porque eso significa muchísimo, ¿no? Significa detener muchos de los procesos. Ivo, queremos agradecerle muchísimo por estos minutos, por estos conceptos y por estar siempre con esa predisposición de conversar con este equipo periodístico. Con mucho gusto, muchas gracias también, Alberto, y un nuevo saludo a su distinguida audiencia. Muchísimas gracias, el presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, Ivo Rosero, que nos acompañaba a esta hora de la mañana. Son las 7:26.